Los primeros negocios que abrieron en la ciudad los emigrantes asturianos fueron colmados. Los colmados son unas tiendas de abarrotes, como puede ser casi un chigre de pueblo, y ellos transportaron aquí esa fórmula. De esa presencia industrial, de esa presencia colmadera asturiana, da fiel testimonio la esquina de la calle Arzobispo Nuel con la calle Sánchez, donde estuvo ubicado el colmado Piloña, nombre que deja bien a las claras la presencia asturiana en esta ciudad. Piloña, sí, porque el dueño es de España, de una provincia que es el nombre de Piloña, y él, a honor a su pueblo, le puso el nombre del colmado. Por eso se llamaba aquel colmado. Y me decías que en esta calle empezaron muchos industriales españoles. Bueno, que yo sepa, comenzó la familia Corripio aquí. ¿La familia Corripio? Sí. El viejo, cuando comenzó en esta calle, allá arriba, al comienzo de esta calle. Primo querido de mi corazón, pa, pa. Pues sí, los asturianos somos emigrantes por naturaleza. Para nosotros Asturias, más que un espacio geográfico, es un estado mental. Pepe, tú naciste en Torazo. Torazo, año 1948, un 5 de noviembre. Y vine, ya te digo, buscando aventuras y buscando algo diferente. Yo había trabajado en Gijón. Digo, tú no viviste esa época, pero hubo la época todavía que uno se crió, no abundaban mucho las cosas, ¿no? Ya. Fame uno nunca la pasó, porque en casa siempre hubo ganado y siempre hubo fincas y eso, pero no sobraba nada, ¿no? Todo hacía falta. Lo verdaderamente sorprendente es que las nuevas generaciones, los que ya nacieron aquí, los hijos e incluso los nietos, se sienten dominicanos y asturianos. Y muchos de ellos también viven mentalmente en Asturias. Yo nací aquí. Toda mi vida aquí. Solamente he pasado los veranos en Asturias. La mayor parte que he pasado fuera de República Dominicana fueron 3 meses una vez que me fui a Asturias a pasar un verano en Santa Eulalia. Me siento de las dos versiones, dominicano y asturiano. Yo me crié en Santo Domingo, en Canadá, y parte en Asturias. Mis padres siempre procuraron mantener como el ambiente, el cariño, el respeto, el conocimiento de las raíces. Original, único es el Supermercado Nacional. Eso empezó como colmado en el año 30, a principios de los años 30, y después acabó como Supermercado Nacional. Cuando nos trasladamos con la familia hace un par de años a vivir a Santo Domingo, una de las grandes preocupaciones de mi madre era si íbamos a encontrar unos chorizos y una morcilla adecuada para la fabada asturiana, porque por muy buena imitación que encontráramos sería muy difícil encontrar algo tan bueno como el chorizo de Naveda. En el Supermercado Nacional, en la 27, los chorizos y las morcillas que hay para las faves son los de Naveda. De Cabranes. Bueno, correcto. Entonces trabajó en el supermercado dominicano y luego el Pola abrió un pequeño supermercado en la avenida Lincoln, y ahí fue cuando empezó a crecer, y de ahí tienen ahora una de las que tiene mayores sucursales en República Dominicana, que es el supermercado Pola. Y se llama Pola porque el dueño original era de Pola de Allande. Los almacenes La Sirena en la Winston Churchill, propiedad de la familia Ramos de Pola de Allande. Son varias decenas de tiendas en todo el país, pero seguramente los metros cuadrados de esta superan al propio casco urbano de Pola de Allande en la actualidad. Entonces el supermercado Bravo, ahí es cuando el señor Monestina, Rafael, se independiza y pone los supermercados Bravo, que ahora también tienen un montón de supermercados. En los años 70, el señor Busto, José Manuel Busto, tenía 5 supermercados. Una cosa, en una ciudad de casi 1 millón de habitantes, tener 5 supermercados estaba muy adelantado al tiempo. Después tenemos el supermercado Amigo, que es otro de Cabranes, el señor José Antonio Álvarez. Después tenemos Supermercado La Cadena, que también es de origen asturiano, que fue cuando los del Pola se separaron, formaron con algunas sucursales los Supermercados La Cadena. Esto es gente de Pola de Allande. Después tenemos los Supermercados Iberia, estos son asturianos también de la parte de Pola de Allande, estos están para la parte este. Corripio de Cabranes para acá también, territorio Valbuena, primo de los del Supermercado Nacional.
abren un pequeño almacén en la parte antigua de la ciudad. Y Corripio es el grande, el que se dio con las 75 empresas y casi 60.000 o 70.000 empleados. En los años 40, cuando mi papá era un pequeño en Santa Eulalia de Cabranes, llegaba Vitienes con chofer dominicano, con guantes blancos, y había que hacer el arroz con habichuela y carne todos los días. Jugaba a dominó en el Furato, mi papá lo veía como un ídolo a ese señor. Mis padres siempre tuvieron el cuidado de tratar de mantenerme la tradición. Me mandaban y me pasaba donde mis abuelos en Vega de Anzo, porque nosotros somos de grado. Los avatares del año 36 lo llevaron a volver a Santo Domingo, y posteriormente en Santo Domingo teníamos un gobierno dictatorial. Mi padre quiso sacar a mi hermana de República Dominicana y nos llevó a Canadá. Después fui a Nueva York a terminar un posgrado y después volví a Santo Domingo y algunas navidades aquí. Aquí fue donde yo conocí a mi mujer, que es de la villa también. Así son, o así somos los asturianos. Un dominicano lo diría más o menos así. Tú le pones ahí una bachatica y ellos están sintiendo de fondo su Asturias patria querida con la gaita. ¿Pones faves allí? Cuando les hay, sí, cuando no les hay, no. Ahora no les tenemos y no les ponemos. Entonces agarrabais para acá y a trabajar como... A trabajar, bueno, entrabas a trabajar a las 7:30, a las 8 de la mañana y hasta las 7:30, a las 8 de la noche. Ya en la época de nosotros, porque los que vinieron mucho primero trabajaban hasta las 12 de la noche. La que más me ha impactado y la que me marcó en la vida, donde vi más gente y todo, fue la Piragua. O sea, llegar a Riondas a las 7 de la mañana con amigos de Cabranes, a ver toda esta gente, el movimiento de las gaitas y todo, yo nunca había visto un movimiento tan cercano. Todas esas tradiciones, las fiestas, las cosas típicas asturianas, pues la viví de cerca, o sea. Es que no hay forma de definirlo. Tengo las dos culturas. Todos los veranos desde pequeño iba por allá, compartía con mi familia, no solo en el aspecto del deporte como el Sporting, Pucho Sporting, pero también por igual con todo el tema cultural de allá, desde cómo escasear una sidra, explicándole a aquellos dominicanos, hasta el simple hecho de todo lo que es la música. Yo no soy de aquí ni soy de allá, pero recuerdo maravilloso de ese olor al llegar a Ranón, la gente hablando y el olor de los bares con el olor a sidra y todo. Eso no hay forma de explicarlo si no lo has vivido desde... Lleva esa espinita, como dicen, en el corazón, que a cada rato te recuerda de dónde vienes, cuáles son tus orígenes. Y después que ya más o menos nos metimos en familia aquí en el país, pues también queríamos inculcarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros amigos nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestro folclore. Y de los primeros ramos que circularon en las romerías nuestras con pan, yo fui el artífice de hacer esos panes en la panadería del Supermercado Nacional del Millón. Yo creo que yo he pensado bastante en eso, porque yo tengo, Ángel, al criarme en Canadá, tengo muchos amigos canadienses y americanos. Y muchos de ellos son descendientes de irlandeses, descendientes de italianos, descendientes de alemanes. Tú le preguntas de dónde eres. Ah, no, nosotros somos italianos. Ah, sí. ¿Quién vino para acá? Bueno, mi abuelo. ¿Pero de qué parte de Italia? Y no saben. No saben. Ellos saben que vinieron de Italia, o de Alemania, o de Francia, o de donde sea, pero no saben nada más allá de eso. Entonces, yo creo que el asturiano se distingue por eso, que siempre mantiene ese cariño y ese deseo que es un poco una quimera de volver otra vez a su lugar de origen.
Y aunque pase mucho tiempo y pasen muchas cosas sin volver a Asturias, siempre el sabor y la forma y la esencia de ser asturiano de segunda generación, de primera, de tercera, siempre está dentro, porque eso sale en la forma de comer, en la forma de comportarse, en la forma de sentir el calor, de sentir el frío. Eso es una cosa que llevamos adentro y lo adoramos.